Sí, buenos días. You'll be. We have English and Spanish or which language? Oh, we should speak English. No, but we have translation. We There can is speak translation. either. Okay. Yes. Buenos días. Hello, everybody. Because I believe that we can speak in English or in Spanish. As you can perfectly understand, I prefer to speak in Spanish. It's better for your ears and better for everybody, but don't worry, I can try in English also. Ok, buenos días a todo el mundo. Simplemente quiero dar la bienvenida y en particular quiero dar las gracias a la señora Kaczynska y a Carmen Zamorano, que en todos estos temas es mi aparachic, por haber organizado esta reunión que yo creo que es muy importante. Voy a dar la palabra a la señora Kaczynska y cuando me toque mi turno de palabra les explicaré por qué me parece muy importante esto. Muchas gracias. Well, dear Mr. Fonseca Morillo, Director of the European Commission Representation Office here in Madrid, dear Mr. Vieira Morante, President of the Tribunal Superior de Madrid. Unfortunately, our representative from the Fundación Academia Europea de Juste is not able to come. He is one of our sponsors, and we are very grateful for the sponsorship. I would also like to welcome Mrs. Sonsoles Plaza, President of Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados, our host association here in Madrid. The Subdirector of the Política Legislativa de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia of Spain, Mr. Fuentes, has kindly also agreed to come to our workshop. But unfortunately, he's very busy, so he will come and join us at some point and address us very briefly, but we'll have to leave then again because of other commitments. Dear experts and dear participants, on behalf of the TRAFUD team, I would like to welcome you to the second workshop that we're organizing now in the framework of our TRAFUD project, TRAFUD Training for the Future, and it is dedicated to the EU Directive on the right to interpretation and translation in criminal proceedings. As a special courtesy to our hosts, there is interpretation from Spanish into English and vice versa, but just for the opening, because our working language is actually English, so we will only have interpretation into Spanish during the rest of the workshop. I would like to thank the interpreters right away for being with us, and let me ask you for your indulgence if we speak too fast or if we don't speak into our microphones, because that's very important for interpretation. I would like to thank our hosts, first of all the European Commission, the Representation Office here in Madrid, for giving us this marvelous place to hold our workshop. And I'm sure that the setting will be very conducive to our debates. I also would like to thank our Spanish hosts, APTI, the Spanish Association of Court Interpreters. They have worked here very hard. They're represented here today by Sonsoles Plaza, the president. Juan Miguel should be someplace, the vice president. Apparently he's still very busy. And then Lucia Castaño, who is also the treasurer of ULITA, and Fernando Gascon-Nazar, who will be one of our expert speakers. And I think together with Ken de Wachter, who's standing in the door, representing Lesios, one of the TRAFUD partners. They have been working very hard. He's our man, I say, for all seasons, for all problems, you could say, because there are always plenty of problems when you organize a conference like this. I would also like to thank our sponsors. Juan Miguel was very, very active, and our Spanish colleagues have been very supportive of our workshop. So we have had plenty of sponsors, and you will find who they are in the program. They're all listed there. Before I speak about the workshop as such, and what we plan to do here in the course of these 2 days, I'd like to ask Mr. Fonseca Morillo, the director, to address us briefly.
Thank you, Lise. No, I prefer to speak here, from here. Yes, you can. Okay. Sí, buenos días. Bueno, yo querría simplemente expresar mi satisfacción por estar aquí por varios motivos. El primero es de índole personal sentimental, puesto que tengo el honor de compartir esta mesa con un compañero de promoción, con don Francisco Vieira. Vean ustedes cómo mis compañeros de promoción, por lo menos ellos, han llegado muy alto. Y creo que es una buena ocasión para poder escuchar realmente a aquellos que yo en mi vida pasada en Bruselas, por si ustedes no están al corriente, yo fui durante 10 años, trabajé 10 años en el mundo de justicia interior, los últimos 5 de ellos como director responsable de cooperación judicial, y siempre he dicho que en el desarrollo del espacio europeo de justicia lo que nos faltaba es aquello que gracias a Dios tuvimos a la hora de implementar el mercado interior y que nosotros no tenemos. ¿Qué es esto que no tenemos? Son los stakeholders. Cuando empezamos a desarrollar el mercado interior, teníamos detrás de nosotros una clientela fiel, las asociaciones empresariales, las asociaciones de consumidores, los sindicatos, los actores sociales, que querían que se hiciera efectivo un mercado interior sin reglas. En cambio, cuando empezamos en el año 99 a desarrollar el espacio europeo de justicia, lo desarrollamos con una aproximación, con una approach, como dicen nuestros amigos del Common Law, que era muy regaliana, casi westfaliana, muy estatal. Un approach en la cual lo que se hacía para el beneficio de los ciudadanos se hacía en el marco del estricto despotismo ilustrado entre bruselenses, por bruselenses y para bruselenses. Y con ello me refiero no solamente a la Comisión, me refiero naturalmente a las administraciones de los ministerios de Justicia nacionales que adoptaban las reglas que proponía la Comisión. Y es para mí un gran placer comprobar que con directivas como esta que ustedes han discutido hoy, la Directiva 2010/64, realmente estamos empezando a romper con esta inercia. Estamos empezando a romper con esta inercia porque la evolución en sí misma o lo que ha hecho posible esta directiva es maravilloso. Miren ustedes, a mí me tocó, en el año 2006-2007, como director responsable de cooperación judicial, de lidiar con la primera propuesta de decisión marco puesta sobre la mesa por la Comisión en materia de garantías procesales, de acuerdo con las reglas de Ámsterdam y no con las reglas de Lisboa, propuesta que fue imposible por la oposición, iba a decir feroz, pero en fin, la oposición radical de algunos estados encabezados por Gran Bretaña, por razones además muy legítimas. Gran Bretaña no veía la necesidad de desarrollar aquello que para ellos es derecho positivo, puesto que la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, que deriva del artículo 6 de la Convención de Derechos Humanos de Roma, es derecho positivo directamente aplicable en los tribunales. Luego, ¿qué valor añadido? Y de aquella situación que nos llevó a un cambio radical en la cual la Comisión abandona su iniciativa y bajo presidencia eslovena adoptamos una mini decisión marco con un plan por etapas, diciendo no, y vamos a ver las garantías mínimas del derecho a la defensa. Luego la Comisión propone unas garantías mínimas en materia de interpretación. Bueno, pues con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, todo esto explosiona. Pasamos a una propuesta de directiva, y no hace falta que les cuente la diferencia entre una decisión marco y directiva, a una propuesta directiva presentada por 13 Estados miembros, apoyada por entre ellos España, apoyada por la Comisión, como les explicará la vicepresidenta Reding en su mensaje, y que en un tiempo muy rápido se ha convertido en derecho derivado. Y además hemos resuelto en un lapso temporal muy corto, hemos resuelto las oposiciones teológico-jurídicas de principio en materia del valor añadido de esta directiva,
teniendo en cuenta, como les decía, la situación en el common law británico. Y para ello basta con ver el considerando 14 de esta directiva, en la cual se dice clarísimamente que, independientemente del derecho a tener la interpretación y traducción consagrado en el artículo 6 de la Convención Europea de Derechos del Hombre, independientemente de ello, es necesario una regla concreta que apoye en la práctica tal derecho entre los Estados miembros de la Unión Europea, porque, y creo, presidente Vieira, que estará de acuerdo conmigo, como dice el considerando 15, si no tenemos un sistema práctico que funcione, podemos vaciar de contenido la verdadera ejecutividad en la vida real de muchas euroórdenes de detención y entrega. Por eso yo creo que esta directiva es muy importante. Y yo me felicito que ustedes estén aquí, porque si me refería al principio a los stakeholders son los jueces, pero el presidente Vieira nos va a decir qué opina de ello, y en este tema concreto son ustedes, porque ustedes van a tener una tarea fundamental, es garantizar en la práctica que las exigencias formales de interpretación y traducción tengan una dimensión humana, no sea, como decimos en castellano, una faena de aliño, sino que en situaciones muy complicadas, sin entrar aquí en culpabilidades que no me corresponden, pero en una situación que, como mínimo, y emulando al poeta portugués Pessoa, podríamos calificar de desasosiego, cuando alguien se encuentra detenido en una estación policial, en una comisaría, en un país extranjero, sin hablar su idioma, tanto como hacerse entender, hace falta que sienta que la gente le entiende lo que quiere decir. Y su labor, en este sentido de dimensión humana, me parece fundamental. No quiero, querido presidente, querido Paco, Paco los dos, por cierto, no quiero quitarte que tú entres en profundidad en el tema, pero no podía resistirme a explicarles por qué para mí esta directiva tiene un aspecto sentimental importante, y creo firmemente que va a ser un elemento central en la apropiación por los ciudadanos de la necesidad de un espacio europeo de justicia. Simplemente concluir que nos queda año y medio para que esa directiva esté transpuesta en todos los Estados miembros. Si no me equivoco, el plazo de transposición es octubre del año 2013. Y yo ya desde aquí, en marzo del 2012, quería simplemente señalar, señor presidente, y también se lo diría al señor Fuentes, está aquí, pero se lo diré sin ninguna duda, que octubre del 2013 es mañana. Y que llevamos muchos años acostumbrados a que no pasa nada si no transponemos una decisión marco, porque era tercer pilar, porque no hay procedimiento de infracción, porque la Comisión no puede llevar un Estado ante el Tribunal de Justicia. Pues bien, que no durmamos, porque les puedo asegurar que en octubre de 2013, para la Comisión, asegurar la aplicación y la transposición completa de esta directiva entre los Estados miembros será un elemento fundamental de credibilidad. Por consiguiente, por favor, y pido a los stakeholders, transpongamos en particular en España, lo más rápido y lo mejor posible. Muchas gracias. Well, thank you very much for this support, and we will certainly make our contribution so that the directive can be implemented in due course. May I now ask Mr. Vieira Morante to address us briefly? Thank you. Muchas gracias. La verdad es que esta es una reunión en la que se mezclan dos intereses personales míos. Uno, el interés profesional por asistir a una reunión en la que se trata uno de los temas que tenemos mucho interés los tribunales en que se consiga una interpretación en el seno de los procedimientos judiciales acorde con las exigencias que nosotros mismos estamos reclamando, pero por otra parte el interés personal y el placer de estar en la mesa con mi compañero de promoción en la universidad, Paco Fonseca, que dice, la verdad es que se nota por él la preparación que nos dieron en la universidad, realmente estupenda, estupenda. Y después la capacidad que tiene para alcanzar altos puestos en el mundo internacional, que es mucho más importante también.
Y por eso este interés de asistir a esta reunión, en la que quiero aprovecharla, y ya lo anuncio de estos momentos, lo he estado hablando hace un rato, porque creo que lo que pretendo que esta reunión sirva en el ámbito de la justicia de Madrid para que se saquen al menos alguna ventaja inmediata, absolutamente inmediata, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y ya lo anuncio, el que mi propósito es facilitar, en la medida de mis posibilidades como presidente del Tribunal Superior, el que mejoren las condiciones en las que se realiza la interpretación de lenguas en el seno de los tribunales de justicia de aquí de Madrid. Yo tenía preparadas unas palabras, sobre todo con la idea de poner de manifiesto algo que probablemente, con toda seguridad, lo saben ustedes, pero que quiero transmitirles que somos conscientes también en el punto de vista de los tribunales. Y es la deficiencia en la tramitación, en la regulación actual del cumplimiento de las garantías establecidas en nuestras leyes procesales en torno a la interpretación y traducción. Realmente los preceptos de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal son absolutamente deficientes. El 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que garantiza que toda persona detenida o presa sea informada en el modo que sea más comprensible de los hechos que se le imputan y de las razones motivadoras de su privación de libertad, a los efectos de que pueda defenderse desde el primer momento de esa imputación, en aquellos casos en que no comprenda o no hable el castellano o cualquiera de las lenguas cooficiales establecidas en las comunidades autónomas. El cumplimiento de esta garantía, todos sabemos que en la Ley de Enjuiciamiento Criminal es absolutamente deficiente y que probablemente lo que ha tratado de buscar una Ley de Enjuiciamiento Criminal del siglo XIX, que evidentemente regulaba una situación que no se parece en absoluto a la que ocurre en el siglo XXI, lo que pretendía, y yo creo que sigue pretendiendo, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es permitir que, en definitiva, las actuaciones judiciales, los juicios judiciales se celebren. Ese es un propósito muy loable. Evidentemente, lo que se pretende es que se pueda finalmente impartir justicia y que la interpretación o traducción en un proceso no pueda significar un obstáculo para el enjuiciamiento. Pero, evidentemente, una cosa es que ese propósito loable que persigue el legislador pueda ser cumplido en aquellos supuestos excepcionales en el que dice que cuando no se disponga de un intérprete cualificado y titulado y con titulación oficial y cualificación profesional adecuada, que se pueda nombrar a cualquier persona que sepa el idioma en cuestión, incluso diciendo un maestro del correspondiente idioma, incluso haciendo referencia a una terminología propia del siglo XIX y no del siglo XXI. Eso, efectivamente, y la disposición de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice que no es preciso que el intérprete designado para imputados tenga título oficial. Quizá lo que pasa es que lo que ha ocurrido es que esa excepción que contemplaba la Ley de Enjuiciamiento Criminal para aquellos supuestos en que no se pudiera disponer de un intérprete con título oficial y debidamente cualificado, desgraciadamente se ha convertido en la regla general en la mayor parte de los procedimientos judiciales. Esta regulación, que es absolutamente deficiente, incluso ha sido favorecida el mantenimiento por el sistema de gestión actual, por lo menos el que padecemos en la Comunidad Autónoma de Madrid, en el que se ha cedido gran parte de esta responsabilidad de la interpretación de lenguas a unas empresas que, evidentemente, persiguen más el lucro personal que el cumplimiento estricto de las garantías judiciales. Y eso, en la situación actual, es totalmente decepcionante para unos tribunales superiores, para unos tribunales de justicia, unos juzgados y unos tribunales
que muy probablemente no valoramos en su justa medida la importancia que tiene la interpretación de lenguas en el seno del proceso, y sobre todo en el proceso penal. El anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se elaboró el año pasado y que ya se sabía desde el principio que la tramitación parlamentaria se iba a truncar por la disolución de las Cortes, supuso un avance. Quizá nos sirve un poco de referencia de por dónde pueden ir los tiros en el futuro y por dónde tenemos que comenzar en esta regulación que, como ha dicho mi querido amigo Paco, es que nos queda muy poco tiempo. Y además, lo que no se puede pretender es agotar un plazo en el que nos va comiendo el tiempo. La verdad que la vorágine legislativa y los problemas legislativos impiden, ya en estos momentos nos pueden indicar que o nos ponemos en marcha inmediatamente ya o no vamos a llegar a la fecha de transposición de esta directiva a tiempo. Digo por eso que nos puede servir un poco de referencia esta regulación que se preveía en el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal, en el que, al menos, lo que ya regulaba expresamente, hacía referencia expresamente al derecho de traducción e interpretación. Ya en un capítulo concreto de la ley, del anteproyecto se refería al derecho de traducción e interpretación. Y precisaba el contenido de este derecho a interpretación, que incluía la asistencia del intérprete en las conversaciones con el letrado de la defensa, la traducción escrita de las actas, escritos y resoluciones que resulten esenciales para la defensa, los autos imponiendo medidas cautelares, el escrito de acusación, el auto de apertura del juicio oral, la sentencia, la interpretación simultánea de todas las actuaciones del juicio oral, importantísimo esta precisión, y la asistencia del intérprete en todas las actuaciones que impliquen intervención personal del investigado, absolutamente en todas. Igualmente, en este anteproyecto se reconocía o se pretendía reconocer el derecho a solicitar una nueva traducción escrita de los documentos y piezas del procedimiento de investigación cuando consideraba justificadamente en que la que se había facilitado a la defensa o alguna de las partes no había sido realizado correctamente. Mayores deficiencias probablemente ya todavía se observan, que eso nos tiene que obligar a reflexionar sobre este anteproyecto como punto de partida en cuanto a las formalidades para el ejercicio de interpretación y traducción. Digo deficiencias, pero a lo mejor son deficiencias, no tanto deficiencias, como que el propio legislador consideró, es posible, que no era el momento oportuno una ley de enjuiciamiento criminal para regular algunos aspectos que podían y debían regularse de forma reglamentaria. Por ejemplo, el único requisito de las formalidades en el artículo 35 del anteproyecto solo preveía la prestación por el intérprete y traductor de juramento o promesa de desempeñar fielmente el cargo con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio. Realmente, si solamente es la prestación de un juramento, pero no hay una comprobación de la cualificación profesional del intérprete y traductor, realmente estamos en las mismas que teníamos anteriormente. Pero ya digo, quizá el legislador, que ya es un legislador no del siglo XIX, del siglo XXI, lo que pretende es derivar a otro tipo de normativas como reglamentaria la fijación de estos requisitos también importantes. En otros artículos del anteproyecto reconocía el derecho a la asistencia por intérprete de forma gratuita cuando no se comprenda o no se hable el castellano, y respecto de los testigos también preveía la habilitación de un intérprete cuando no conozcan la lengua oficial en la que se desarrolle el juicio. Quizá ese término de simple habilitación, volvemos otra vez a las andadas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del siglo XIX, realmente no tanto, cuidado a hablar de habilitación, porque habilitación parece que permite nuevamente acudir
a cualquier persona que supuestamente conozca el idioma que debe ser traducido, para poder realizar unas labores que implican mucho más, como ustedes lo saben perfectamente. Probablemente completada esta regulación y perfeccionada esta regulación con una disposición reglamentaria, nos permitirá cumplir todos los objetivos que persigue la directiva. Este anteproyecto, por tratar de comparar en un análisis un poco apresurado del anteproyecto, probablemente el anteproyecto cumpliría el requisito exigido en la directiva de garantizar la interpretación en todas las fases del proceso penal, incluido el interrogatorio policial, vistas judiciales y audiencias intermedias, así como en las comunicaciones entre el sospechoso o acusado y su abogado, incluyendo la asistencia a personas con limitaciones auditivas o de expresión oral, que también el anteproyecto hacía referencia específicamente a un intérprete, incluyendo a las personas con limitaciones auditivas o de expresión oral. También yo creo que el anteproyecto cumplirá el requisito del derecho a la traducción de documentos esenciales para ejercer el derecho a la defensa y para salvaguardar la equidad en el proceso. Y, por otra parte, salvaguardaría también el anteproyecto el derecho a presentar reclamación en el caso de que la calidad de la traducción no fuera la suficiente, que es también otra de las exigencias de la directiva. Hay que resaltar, sin embargo, que esta directiva reconoce el derecho a la interpretación a todo sospechoso o acusado que no hable o no entienda la lengua del proceso penal. Quizá habría que delimitar que los beneficiados por este derecho se restringen, este derecho restringe su aplicación solo a los que tengan dificultades para entender o hablar la lengua en el proceso, no a los que deseen utilizar la lengua materna o la lengua de su país o región de origen. Es decir, si hablan y entienden castellano, carecerán del derecho a la interpretación. Y a tal objeto sí sería necesario, como recomienda la directiva, que se estableciera un procedimiento o mecanismo para determinar si el sospechoso o acusado habla y entiende la lengua del proceso penal y si requiere la presencia de un intérprete. Es un aspecto que también debería ser objeto de regulación. Pero hay también que poner, sobre todo, atención a uno de los aspectos reclamados en esa directiva, que es la calidad de la interpretación, que debe ser suficiente para salvaguardar la equidad en el proceso. E igualmente, como recomienda la propia directiva, deberían establecerse uno o varios registros de traductores e intérpretes independientes debidamente cualificados. En cualquier caso, como decía anteriormente, resulta ya urgente que en el ámbito de la Administración de Justicia se preste una especial atención a la interpretación y traducción, elemento básico para otorgar una tutela judicial efectiva y para garantizar el derecho de defensa a todos los intervinientes en el proceso penal. Y para ello es necesario incrementar la formación, la información de todos los intervinientes en la Administración de Justicia acerca de las funciones y de los trabajos y del trabajo de intérpretes y traductores. Eso es una labor que debemos hacer interiormente en el marco de la Administración de Justicia para informar, para que todos los jueces, tribunales y todo el personal que trabaja en juzgados y tribunales sea consciente plenamente de la importante función que desarrollan los intérpretes y los traductores. Es preciso también facilitar en los juzgados y tribunales la labor de intérpretes y traductores, para lo que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y ya me he comprometido personalmente en pocos días, a realizar unas prevenciones para potenciar, entre otros extremos, que los intérpretes dispongan de información amplia del contenido de los hechos enjuiciados antes de ejercer su función. Y, por otra parte, es necesario garantizar la calidad de la interpretación y traducción y su mayor fiabilidad, asegurando la cualificación de los que actúen con independencia del sistema seguido para la gestión del servicio de intérpretes
y traductores. Y ya con esto termino. Confío en que estas jornadas sirvan para atraer la atención de las administraciones públicas en torno a la Administración de Justicia, para concienciarlas de la urgente necesidad de transponer todos los aspectos de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de octubre de 2010, pero que sirvan también para concienciar a todos los que intervenimos en la Administración de Justicia para valorar la labor que desarrollan los intérpretes y los traductores y para facilitar también su labor. Muchas gracias. Well, thank you very much. This has been already quite a comprehensive outline of the problem and the issue here in Spain, and will certainly give us a good basis for our discussions in the course of our workshop. It's now a great pleasure for me to give the floor to Sonsoles, our host association. Good morning. First of all, I would like to welcome you all to this seminar in Madrid in the name of all the members of the Spanish Professional Association of Court and Sworn Translators and Interpreters, and to thank you for your attendance. And I thank the organizers for giving me the opportunity to do so. As has already been said, the transposition of the Directive on the Right on Interpretation and Translation in Criminal Proceedings into national law is going to be a turning point for the profession of legal interpreting and translation. We all know that the general situation of our profession in our country is far from idyllic, that our qualifications are not recognized at many levels of the administration or by the outsourced commercial agencies responsible for the provision of interpreters and translators, and that in general our work is not properly appreciated. This is why we hope that the transposition of this directive shall bring into force laws, regulations, and administrative provisions, as stated in Article 9.1. We are in urgent need of new legislation on the matter, and we need to reform the Spanish procedural laws, which are obsolete and out of date in this respect. We also urgently need regulations and administrative provisions in order to have very simple things recognized, like the access of the interpreter and translator to the case record, which is something that, at least in Spain, is constantly denied. Actually, over the coming 2 days, we are going to talk here about everyday issues that affect our work enormously and could improve it greatly. New legislation and regulations could ensure the three main objectives of the directive that are going to be discussed in this seminar: quality, registers, and the training of legal professionals. Very simple regulations, like the 2-page court order issued in 1997 by the High Court of Justice of the Basque Country, can make judges, prosecutors, and judicial staff aware of the needs and difficulties of legal interpreters and translators when they have an assignment. Proper legislation should recognize the university qualifications for interpreters and translators that have been in existence in our country for the last 20 years, in this way assuring the quality required by the directive. And proper legislation could make it possible to establish a register of independent translators and interpreters bound by a code of conduct. We all know that there are serious difficulties as well. I'm going to mention two. The main challenge for the recognition of qualifications and the guarantee of quality is, without any doubt, the increasing demand for minority languages, for which there is not a proper academic university curriculum. As has been said many times by the experts, there is need for a generic stream of education that can teach all the students in a non-language specific way. In any case, the absence of this stream of education should never be taken as an excuse to rule out any recognition of qualifications. The lack of qualification should be an exception, never the general rule. The second difficulty I'm going to mention is the management of a proper register of qualified legal interpreters and translators. We know that the Spanish administration has been outsourcing the provision of legal translators and interpreters for many years, and this has prompted a decline in the quality of service, with professional interpreters and translators abandoning the profession and huge spending by the administration, just as it is happening now in the United Kingdom, where it is being attempted to outsource the service. The ideal
would be to have a proper national register of public service interpreters, such as the one that has been in use in the United Kingdom for the last decade, as the directive suggests. This register should be managed by an independent non-profit organization, similar to the Society of Public Service Interpreters of the United Kingdom. In Spain, this organization should set the requirements for the registered professionals. In order to do this, it would be necessary to study the existing needs, define protocols, prepare a syllabus of training and certification based on the different needs and specializations involved, draw up a code of ethics to ensure confidentiality, as laid down in the directive. In this way, it could be possible to implement a system of certification and accreditation in order to manage the register. This non-profit organization would be able to provide assistance to professionals with regard to their work-related obligations and give them support for difficult cases, provide guidance and continuous training, be up to date with the new technologies and tools that would be of use to professionals in their activity, and a long list of other possibilities. All in all, we are talking about a solid platform which could ensure the ongoing quality of the service. We really hope this directive can make it possible. To finish, I wish to express my gratitude to all the Spanish professional associations of translators and interpreters present here today for their support. I would like to thank all the members of APTIG who have made this event possible, especially Juan Miguel Ortega, our representative in the project, and Lucía Castaño, our representative on the board of EULITA. We owe a special thanks to Lise Gachinka, president of EULITA, for all her work and her efforts to improve our profession. And most especially, I would like to thank Professor Eric Hertog, who deserves our gratitude and admiration because he has been the true architect of everything that has happened on this topic in Europe over the last 15 years. I hope this seminar will be enlightening and fruitful. Thank you all. Well, let us hope that your long list of demands and wishes that you have to ask the Ministry of Justice of will be somehow supported by our workshop, and that with our workshop we can help you to implement many of the demands that you have come up with. Well, it is stated in the invitation to the TRAFUG project that what we want to do with the TRAFUG project and the workshops is to ask all the judicial stakeholders to come. That is to say, representatives of ministries of justice, lawyers, judges, prosecutors, police officers, court staff, and not only legal interpreters and translators. They are represented here today by many of their professional associations. So this is not yet another conference on issues of legal interpreting and translation. It is a workshop focusing on the various subjects which are covered by the EU directive on the right to interpretation and translation in criminal proceedings. And the goal of the TRAFUG project is to assist in the transposition of this EU directive into national law. It is about, the directive is about interpreting and translation in criminal settings, in judicial settings altogether, and it is therefore the responsibility of legal interpreters and translators to contribute to the transposition of the EU directive, to share with the other stakeholders what views we have, what solutions we think are possible, and what are the best practices that we can think of in this connection. And we also want to cooperate with the other stakeholders so that the implementation into national law can be as smoothly as possible. Because I think that so very often, and the UK situation I think is the best proof of this, so very often it is the absence of coordination and cooperation between legal interpreters and translators and public authorities that will create misunderstandings and misconceptions. And there is a lot of absence and a lot of ignorance among the judicial stakeholders about the work of legal interpreters and translators. And I think this has to be improved. Otherwise, solutions will be implemented, as in the UK right now with the outsourcing, that will certainly only deteriorate the quality of legal interpreting and certainly not improve it.
So the TRAFOOD project consists of 4 regional workshops, and we always invite 6 or 7 different EU member states to participate and to discuss the articles of the directive and the best possible approach to their implementation. We invited 7 countries to come here to Madrid for our 2nd workshop, namely Spain, our host country, also Bulgaria, Cyprus, Greece, Malta, Portugal, and Romania. But if you look at the list of participants, you will see that we have actually 17 EU member states represented among participants here. And I think this is really very, how should I say, encouraging in a way. Encouraging in particular because the number of representatives from public authorities, especially ministries of justice, courts, and bar association, has certainly grown since the last workshop. You can see that from the program that the workshop sessions are dedicated to the various articles of the directive, and the speakers in the different workshop sessions, they will report about their experience with the issues addressed by the directive articles, or the various models that have been already implemented in EU member states, so that the countries invited here can learn from our colleagues. And we'll also find out what are really the needs for transposing the directive. And the views and opinions that are expressed at the various workshops, they will be used as an input for best practices or guidelines on the various subjects of the directive, such as the national registers. And I will already use the first input from Ljubljana today to present you the ULITA model for a national register. What is also important is the effective communication between judges, lawyers on the one hand, and court interpreters, legal interpreters and translators on the other hand. The input from our workshop will also be used to present models on how to ensure quality in interpretation and translation, how the modern telecommunications technologies can be used and can be put to very effective use, saving money especially, and then the special needs, especially of sign language interpreters and people needing sign language interpreting, how this can be addressed. And with this, we will be able to really accumulate a sound basis for recommendations that will support EU member states in the transposition of the directive. And the TRAFO team is very confident that legal interpreting and translation regimes based on these best practices and our recommendations will contribute towards meeting the expectations of EU citizens concerning equal access to justice and fair trial. Well, Viviane Reding, the Vice President of the EU Commission and Commissioner for Justice Forum, Justice, Fundamental Rights and Citizenship, fully endorses the objectives of the TRAFOOD project and the 4 workshops. And she sent a message to Ljubljana, but she has also sent a message here to this Madrid workshop. And if I can ask Ken now to start the video message, I'd like you all to listen to what Viviane Reding has to say and how she addresses us here at this Madrid workshop. Ladies and gentlemen, I'm very pleased to address you today at the opening of this 2nd training for the future. This time, you will discuss the directive on the right to interpretation and translation in criminal proceedings. As you know, procedural rights rank very high among my priorities, and we have already secured the adoption of the directive on the right to information, which will mean putting in place
an EU-wide letter of rights for all suspects in Europe. Negotiations are now ongoing on the right of access to a lawyer and the right to notify the detention. But legislation can only have a real impact on citizens' lives if it is properly transposed and implemented by member states. Therefore, projects like Trafut make an invaluable contribution to putting in place a truly functioning European judicial area. The first Trafut workshop in November 2011 in Ljubljana was a success, and I was pleased to hear that professionals attach great importance to the proper transposition of this piece of legislation. These workshops, I am sure, will help the member states in the implementation of its provisions. The member states will have to write the right to interpretation and translation into national law by the 27th of October 2013. That is very soon. And you know that the directive requires member states to put a system in place for providing interpretation during police interrogation, all hearings, essential meetings between client and lawyer, and the trial, as well as translations of essential documents. Member states must also ensure quality control and training, and this is a very demanding task. Direct contact with practitioners helps officials in charge of transposition to understand the practical needs of those working on the ground. And it does make a difference in terms of quality and legislation. This dialogue is key to identifying problems with implementation already at an early stage. This dialogue also helps avoiding diverging interpretations between member states, which would be detrimental to the uniform application of European law throughout the Union. The Commission has continued to work since the first workshop. We have looked into ways to provide further guidance to national administrations in the run-up to the transposition deadline. We have also monitored member states' action in this area. With the transposition deadline only a year and a half away, it is important that member states take into account the directive's requirements when legislating in this field. I thank you very much for all the efforts you do, and I'm particularly grateful to Lise, the chair of EULITA, for her tireless work and the commitment she has shown in helping EULITA get off the ground and make its mark. I wish you all a very fruitful workshop. I hope you will keep in touch with each other and also with the Commission, because together we can take the procedural rights agenda forward. Thank you. Well, these were very encouraging words, and I'm sure that they will carry us forward in implementing the EU directive. This ends now our opening plenary session. I would like to thank our speakers here at the opening plenary, and we have now a coffee break. I'd like you to be back 11:15. Could I just ask Veneta Stoilova, Maria Papa-Mikhail, and Marietta Simiegato, Maria Fenech, and Anne Brunke to come up and see me very briefly. Thank you, and we'll see you later. Start your networking now.